institucional contra el despilfarro hace falta que analicemos, y por eso es esta charla, la situación legislativa actual. En España se está preparando una ley contra el desperdicio alimentario que afecta en mayor medida a productores, distribuidores, comercializadores y también consumidores. Existen también leyes en varias autonomías. Cataluña tiene una ley desde el 2020, también, y hace poco se ha aprobado, creo que en Baleares, que nos va a decir ahora José, y en Castilla-La Mancha. La ley que se está preparando en España es un paso más en la lucha del despilfarro o no, depende cómo se plantee. Para analizar todo esto tenemos el privilegio de contar con dos amigos, José Santos y Cristina Romero. Los dos están trabajando hace años contra el despilfarro de alimentos. José en concreto es colaborador directo de la página web despilfarroalimentario.org y Cristina la conocemos también por las croquetas ilegales y también porque estuvo el año pasado con nosotros. Desde el principio han estado dispuestos a ayudarnos en la elaboración de este curso y puedo decir que en parte no hubiera sido posible desarrollarlo sin la colaboración de las dos, de José y de Cristina, porque nos han ayudado como uno más. Estamos profundamente agradecidos de la presencia de José y de Cristina, haciendo ese esfuerzo para estar con nosotros incluso online. Le hubiera gustado a Cristina profundamente, me imagino que nos lo dirá durante la presentación, estar con nosotros, pero por motivos laborales no ha podido estar. Pero enseguida se ofreció para estar conectada. También por ese intercambio de experiencias que nos dan José y Cristina en el día a día, o sea, ese intercambio de correos, información sobre las leyes, cambios que se están dando en el mundo del despilfarro. Y nada más, os dejo con ellos que nos van a presentar lo que es las leyes en España. Bueno, pues lo primero, daros las gracias de nuevo por confiar en mí y en nosotros, ¿no? Para comentaros un poco pues, cómo está la situación ahora mismo en este sentido del despilfarro de alimentos. Comentaros que la charla de ahora no es de las más entretenidas porque es la aridez de la legislación, pero creo que es un momento especialmente importante e interesante porque en estos momentos, o sea, se está gestando la ley de prevención, en principio dice así, ¿no? La ley de prevención de desperdicios de alimentos en España y estamos en el momento, pues ahora mismo en agosto no, porque están los políticos de vacaciones, pero si no, estaría en toda su ebullición porque el día 5 de septiembre, como luego veremos, pues es el momento clave para presentar las enmiendas. Y deciros la dificultad que tiene esta charla también porque cuando preparas por primera vez una charla no sabes ni con lo que va a durar ni dónde te vas a enredar, entonces también, bueno, pues a lo mejor hay cosas que doy con mucho más rapidez, ¿no? Pero importante también por lo que acaba de decir José Esquinas, ¿no? La importancia que tiene el asunto de la responsabilidad política, de ser moscas cojoneras, de ser mosquitos que estemos ahí tocando las narices. Y por otro lado, también lo ha comentado Germán, ¿no? La grave responsabilidad de la política internacional y local. Vamos a ver si en lo que yo os voy a contar pues es así, si se asume esa grave responsabilidad o el Estado está haciendo un poco mirada de perfil, ¿no? La otra dificultad es que lo vamos a hacer a tres bandas, es decir, porque también está Ana muy comprometida en este proyecto. Está Cristina y estoy yo. Bueno, Despilfarro Alimentario, un poco lo ha presentado Rafa, es un espacio abierto en el que estamos tratando de concienciar a la sociedad, es un espacio abierto a cualquiera de nosotros, a colaborar, a participar, a proponer informaciones, pero es algo más que eso, es decir, que a partir de ahí estamos teniendo la posibilidad de colaborar con mucha otra gente, como Cristina, como Manuel, como muchas organizaciones que están trabajando este tema del despilfarro de alimentos desde hace muchos años, ¿no? Nos permite ir a las charlas, nos permite crear documentos, nos permite, bueno, pues estar en este mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ofreceroslo y demás. Quizá el elemento clave, y yo creo que se refleja en la foto, ¿no? que es nuestra portada de la web, es que relacionamos este tema
no con el despilfarro como un residuo, no con el despilfarro como algo que está sucediendo, sino como el despilfarro como un elemento que causa pues, el hambre en el mundo, ¿no? Yo lo que os voy a contar es, lo que os vamos a contar entre todos nosotros es, por una parte, lo que es el proyecto de ley y pues de una forma crítica, es decir, no vamos a entrar punto por punto a decir qué es lo que propone, sino la crítica que se hace. Pero para eso es necesario que veamos un poco el marco legislativo, el marco normativo que hay a nivel internacional, pues para poder situarnos, ¿no? y ver qué es lo que hay y desde hace cuánto se está trabajando este tema. El primero es el de la FAO, podría haber más, pero bueno, el de la FAO lo tiene recogido este tema en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el número 2 que habla del hambre y el segundo, en el 12.3, las pérdidas y desperdicio de alimentos. PDA es pérdida y desperdicio de alimentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vais a ver continuamente en el... Cosas que se han avanzado. En 2016 la FAO creó un protocolo sobre pérdidas y desperdicio de alimentos, que es un texto que sí que nos puede servir de referencia, ¿no? Más cercano, el año pasado creó un código de conducta voluntario para los gobiernos. La palabra clave es voluntario. Entonces, los gobiernos están haciendo caso omiso de lo que dice este código de conducta. O sea, realmente no lo están siguiendo, ¿no? Los pocos países que están trabajando en esta legislación. Y lo que sí que ha creado y que están trabajando en ello es lo que llaman índice de pérdida e índice de desperdicio, que son dos índices distintos. Luego lo veremos al final más adelante, ¿no? Pero son dos índices que sí que son importantes y es que de ahí es de donde sale que se está tirando un 30%, un tercio de los alimentos. La primera parte, que es la que todavía no se está evaluando, que va el índice de pérdidas, y de desperdicio es el que hay aproximadamente un 14%. Esto es uno de los problemas que tiene este tema, que es que cuando tú lees por ahí, es que el desperdicio de alimentos en el mundo es del 14%. Oye, entonces ¿no decía que hay un 30%? Bueno, pues es que hablan solo de la parte de desperdicio, que es la última parte de la cadena, venta minorista, servicios de alimentación y el consumidor final. Pero todo lo anterior, que es industria, distribución y gran distribución y el sector productor, eso no está comprendido. Entonces, eso lo están estudiando todavía, pero se supone que entre los dos dará un 30 o 30 y tantos por ciento. Bueno, en la Unión Europea. La Unión Europea lleva desde hace, pues fijaos, desde el año 2009 ya está trabajando en estos temas. Pero más sobre el papel que en la realidad. Es decir, ha habido muchas iniciativas, muchas propuestas, pero ninguna ha llegado realmente a desarrollarse legislativamente ni nada que se concrete. Y de hecho el informe del Tribunal de Cuentas Europeo en 2016 decía que no se había avanzado en todo lo que se había propuesto, no había ni un solo avance, ¿no? Pero hay políticas que están relacionadas, hablando de políticas relacionadas con el despilfarro, ¿no? Pues políticas relacionadas con esto es la política agrícola común, que jamás, como ayer decía se me fue, Alfonso, pues nunca ha valorado cuál es su papel en el despilfarro de alimentos. Pero en la política agrícola común una de las cosas que produce es una bajada de los precios de los alimentos, con lo cual son unos alimentos muy baratos y que no nos importa desperdiciar porque pues los podemos reponer sin mayor problema, ¿no? Eso y que tiene políticas incluso de cuando hay una gestión de crisis, o sea, las crisis en muchos casos de mercados se gestionan destruyendo alimentos, directamente destruyendo alimentos, ¿no? Como luego vemos. Luego, otras políticas que también son muy relacionadas con esto, la seguridad alimentaria en el sentido de inocuidad, que es una obsesión en la Unión Europea. A la Unión Europea le importa, sí, ojalá le importase el hambre que tiene, o sea, la inseguridad real de alimentos en Europa, como le preocupa la inocuidad. Porque eso es obsesivo, ya lo veréis ahora en el proyecto de ley que está en España, ¿no? Las políticas de donación, que también he hablado muchas veces, pero siempre que eso no toque el sacrosanto mercado. O sea, bueno, donación, pero con muchas condiciones. Y luego la Directiva Marco de Residuos, curioso o no, que donde está reflejado por primera vez el tema de residuos alimentarios de una forma ya, digamos, con objetivos y de una forma legislativa, es en la Directiva Marco de Residuos. El enfoque de residuos
lo voy a comentar repetidamente, supone que cuando tú ves ya un alimento como un residuo, o sea, un alimento que no se ha podido consumir, no se ha podido, lo ves ya como residuo, el enfoque es el de gestión de un problema y no el cuidado de algo que es valioso. Es decir, cuando nosotros hablamos de residuo, lo que dice la RAE, residuo, residual, es algo que ya no tiene valor, cuando muchas veces lo que se tira en un contenedor tiene todo el valor, o sea, todo el valor. Lo que pasa es que para el que lo tiene en ese momento no ha desaparecido el valor, ¿no? Pero no para el resto de la sociedad. Eso, digamos que no se ha avanzado mucho, pero cosas que se han avanzado, pues en 2019 por fin se abrió una decisión delegada, que es una forma jurídica de la Unión Europea de legislación, en el que crearon una metodología común de análisis, de cuantificación de lo que son los desperdicios de alimentos, ¿no? Una metodología común que todavía práctica no se ha puesto en funcionamiento, porque al 30 de junio de este año tenían que haber dado todos los estados su cuantificación de cuáles son los desperdicios en su país y no se ha hecho pues, porque no les ha dado. Bueno, se creó una plataforma de la Unión Europea contra las pérdidas de desperdicio, que, bueno, pues en principio es algo ya más concreto. Se creó un centro de recursos contra las pérdidas de desperdicio de alimentos, que hay muchos materiales muy interesantes y muchas iniciativas que pueden ser útiles para pues, cuando tenemos que trabajar este tema, ¿no? El Pacto Verde Europeo de Estrategia del Campo a la Mesa, como contó ayer Marta, que ya introduce un objetivo que es de que hay que reducir al menos un 50% el desperdicio en esa cadena. Hasta ahí no hace más. Y luego, pues a lo mejor se empieza a hablar de que la Unión Europea pueda tener una ley específica sobre el despilfarro dentro de unos años, pero todavía como tal no existe. Lo único que existe es la directiva de residuos. Bueno, centrándonos un poquito ya en países, ¿no? En experiencias que han tenido otros países. Yo esto, por supuesto, ya lo tenéis ahí, porque ahí tenéis en la puerta un código QR, si queréis alguna hora descargaros la presentación para irla viendo a la vez que aquí, pues fenomenal. Y si no, pues para que luego la tengáis. Entonces, como la vais a tener ya ahí, pues yo voy a destacar algunas cosas, ¿no? Fijaos, en Francia, que es el primer país del mundo en el que hubo una legislación sobre este tema, se hablaba ya desde el año 2013 y desde entonces se ha ido trabajando progresivamente en diversas legislaciones o ampliaciones de la legislación que se creó. Y cosas interesantes, pues que se hizo un pacto nacional, es decir, que surgió no como una legislación que podía surgir del gobierno en ese momento que había en Francia y los demás a echarla abajo, sino que hicieron un pacto nacional no solo entre los partidos políticos, sino entre partidos políticos, empresas, en sociedad civil, cosa que aquí es absolutamente ahora mismo inviable, ¿no? Y también que fue, ahí le pone concejal Alas, ¿no? Eso fue una iniciativa de un concejal de un ayuntamiento cercano a París que impulsó, vio que se estaba tirando la comida y que dijo, esto no puede ser. Y entonces impulsó esas pequeñas acciones que también hemos dicho hoy que no son tan pequeñas, ¿no? Lo he dicho tú. Pues ahí se ve, ¿no? Lo que luego nos va a contar Cristina de sus croquetas. Pequeñas iniciativas, pequeñas, entre comillas, iniciativas de una sola persona que parece como que no podemos hacer nada, pero que la realidad muestra que se puede llegar muy lejos, ¿no? Bueno, en esa primera ley que fue en el 2016, pues ahí afectaba solo a los supermercados, hubo muchas resistencias, los de la distribución decían que era una ley necesaria, que no se tiraba nada, que ellos ya donaban, bueno, lo mismo exactamente que están diciendo aquí ahora, ¿no? Luego eso, veis ahí en los siguientes años, 2018-2019, se fue añadiendo, o sea, el ámbito de aplicación fue añadiéndose no solo a los supermercados, sino a los restaurantes o a la restauración colectiva. Y ya en 2020 aparece una ley como tal contra el desperdicio de alimentos y economía circular, que afecta a otras leyes. Y afecta en esa propia ley a otras leyes. Como veremos en España, eso tampoco aparece, ¿no? Y dice que
y es un tema importante, el tema de la definición, que es todo alimento destinado, o sea, lo que es el desperdicio es todo alimento destinado a consumo humano que se pierda, se deseche o degrade en cualquier eslabón de la cadena. Lo importante ahí son los tres verbos, ¿no? Se pierda, se deseche o se degrade. Está todo incluido en uno, porque aquí una de las polémicas que hay es el tema de la definición. Y en cuanto a los objetivos, pues marca objetivos concretos. Un 50% sobre lo que se hacía en 2015, en 2025 hay que reducir hasta un 50% lo que pasaba en distribución, y ahora no me toca nada. En distribución bueno, hasta 2030 en la restauración colectiva. Y también un 50% en las otras lugares de la cadena. En consumo, producción, elaboración y restauración. Y hay multas. Aquí, ya lo veréis, hay pánico por decir que hay sanciones. No, es que claro, ¿cómo vas a sancionar a las empresas? Oiga, en Francia, en la ley de 2016, había penas de cárcel. Para aquellos jefes de supermercados que tirasen y destruyesen la comida, había penas de cárcel de 2 años. No se andaban con chiquitas. Y aquí, bueno, pues ahora lo han cambiado a multas, pero bueno, o sea, es verdad que hay pues multas importantes, ¿no? 0,1% del volumen del negocio parece poco, pero al final eso puede hacer mucho daño. Y un poco por valorar qué resultados ha generado. Si realmente es la ley francesa, que es la promotora a nivel mundial, ¿ha cambiado el fondo de la cuestión? Pues realmente lo que dicen los franceses es que no. Que el fondo de la cuestión no ha cambiado. Que el consumidor sigue siendo un consumidor que quiere los productos, que quiere la hiperelección, es decir, ir en cualquier momento a cualquier sitio y tener de todo. Y además lo quiere ya. Y además pues lo quiere barato. Es decir, que prefiere el precio, prefiere la cantidad a la calidad. Entonces realmente no ha cambiado el fondo de la cuestión, no ha cambiado la sociedad, ¿no? Que es el elemento clave, como luego pues remarcaré, ¿no? Es el tema de la concienciación. Las leyes están bien, pero sin la concienciación que haya detrás, que es muy lenta, que es muy... llevan desde el 2013 y todavía no han conseguido mucho. Una ley es importante, es necesaria, pero no es suficiente. Lo que hay que cambiar es la conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, en Italia el modelo era otro distinto, ¿sí? Iba más que a multar, iba más a concienciar y a la evaluación, ¿no? Bueno, pues eso es un poco básicamente lo que hacía, el tema de las bolsas en los restaurantes para que te llevasen las sobras. Bueno, pero no había sanciones, sino medidas de motivación. Bueno, es una ley que tampoco ha tenido mucho más recorrido que bueno. Y luego tenéis en otros países, pues os dejo para que lo echéis un vistazo. En la propia, cuando lo veáis en el móvil, si pincháis sobre los enlaces, podéis ir directamente a ver pues, experiencias que hay de supermercados en Dinamarca o en Alemania que están, bueno, pues modelos distintos que sin ser legislación, la acción de la ciudadanía pues da respuesta, ¿no? Bueno, en España, ¿qué es lo que está pasando? Pues fijaos que también en el 2013 se empezó a hablar de que había que tener una estrategia de reducción de pérdidas y desperdicio, y de ahí surgió solo lo que es lo que se llama la estrategia de más alimento menos desperdicio del Ministerio de Agricultura, que bueno, que está bien, tiene una página web y dan datos, cuantifican algo, pero un poco más. Ahí veis que hay otra serie de iniciativas que ha habido legislativas, de propuestas no de ley, en algún momento, y también hubo una comisión de agricultura del Senado que sacó un estudio con 200 conclusiones que yo creo que los de ahora no se acordaban, el gobierno de ahora no se acordaba que estaba ahí, pero bueno, o sea, no ha tenido ninguna repercusión. Lo único sí, el observatorio de desperdicio, que es otra de los elementos que se puso en marcha dentro de la estrategia más alimento menos desperdicio. Eso sí, lo tecleáis en internet, vais directamente a la página web del Ministerio y tiene cosas, bueno, pues interesantes. Bueno, en este tiempo, una de las cosas que ha venido sucediendo es que han ido sucediéndose una serie de iniciativas por parte de las comunidades autónomas.
Entonces ahí veis que, bueno, aquí a la derecha veis que hay un montón de iniciativas que se pusieron en marcha, muchas relacionadas con el sector de residuos en Navarra o en Galicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, importante es así que tengan cierto valor. Hombre, está desde Cantabria la campaña Reaprovecha en Cantabria, no sé si hay algún cántabro, alguno ahí, que está bien. Y bueno, pero en la legislación, pues realmente Cataluña en 2020 aprobó justo antes de la pandemia su legislación, que nos va a contar ahora mismo Cristina, y Castilla-La Mancha, que ha ido dando pasos y que, por ejemplo, pues la semana pasada ha aprobado eso que veis ahí que pone al final, estrategia de antena. La estrategia sobre despilfarro la han aprobado la semana pasada, justo cuando están a punto de aprobarse la ley nacional. Entonces, la duda que te entra es que cuando todo el mundo hace estas cosas, cada comunidad autónoma hace su pequeño... Pues lo único que estamos haciendo es desperdiciando esfuerzos, porque el problema es común. O sea, el problema del desperdicio de alimentos es el mismo en Navarra que en Andalucía, en Cataluña o en... da igual. Y vamos a hacer 17 soluciones distintas. Eso al consumidor le vuelve loco, pero a las empresas les vuelve loco. O sea, cuando llegamos a una empresa como Mercadona que tiene 17 protocolos que cumplir, va a decir, la mierda. O sea, no puede cumplir. Ellos pueden generar un protocolo para ver qué hacen como donación o como gestión de residuos, pero en la vida van a tener 17. O sea, esto es inviable. Entonces, la ley que se va a aplicar a la ley nacional, ¿qué va a hacer? Coordinar estas que ya digo, porque se va a atrever a echarles abajo a los catalanes la suya, entrar en un conflicto, pues seguramente no. Y bueno, pues en Baleares también hay que decía Cristina, ¿no? que lo hace poco. Pues, Cristina, ¿nos escuchas? Bueno, buenas tardes a todos. Disculparse si me habéis hablado y no he respondido, pero es que no escuchaba nada. ¿No? ¿Ahora sí? Sí. Escuchamos bien, sí. Pues nada, es una cargada de participar un año más en estos encuentros para la solidaridad. El año pasado sí que pude participar presencialmente, pero bueno, este año estoy virtualmente y encantada, ya que el año pasado sí que fue una experiencia muy enriquecedora y muy positiva. Y nada, saludos y abrazos a todos. Bien, José María, me has dado pie cuando has empezado a hablar de la ley catalana. ¿Queréis que dé yo un par de pinceladas? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Pues mira, como bien dices en tu presentación, la ley catalana debería ser un modelo en el que harían bien de fijarse todos los legisladores de cualquier país, puesto que es una ley muy ambiciosa y muy completa. El gobierno español tiene una oportunidad única que no debe desaprovechar. Cuando hablamos de aprovechamiento, pues en este caso no deberíamos desaprovechar. En el caso de la ley catalana se continuó a fuego lento, ya que las acciones se iniciaron en 2016 y no se aprobó hasta el 4 de marzo de 2020 por unanimidad. Una semanita antes de la pandemia, del estado de alarma, y en el Parlamento catalán unanimidad, o sea, es más difícil todavía. Es una ley pionera ya que es la primera en toda Europa que interpela directamente a empresas alimentarias y del sector de la hostelería y restauración. Y así también incluye a entidades de iniciativa social que se dedican a la distribución de alimentos. En el caso de la ley catalana, la prevención es el objetivo número 1. En el caso de la española, después José María ya lo desgranará más ampliamente. En el borrador era también el proyecto número 1 y ahora en el texto aprobado pues han cambiado. Destacar que la ley define explícitamente una serie de definiciones de vital importancia, como son las fechas de consumo y las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad. En el caso que me atañe, que es de comedores escolares, las empresas de catering deben incorporar en los contratos públicos y convenios de gestión de sus servicios cláusulas para prevenir las pérdidas y el despilfarro de alimentos. A día de hoy no tenemos cuantificado cuántos kilos, toneladas, espero que no sean toneladas, kilos se han podido aprovechar, pero bueno, me consta que el tema de escuelas, el tema de la ley catalana, pues está
bastante arraigado. Además, los planes de enseñanza deben incluir un punto dedicado a la concienciación del aprovechamiento de alimentos, que es muy importante en el tema de nuestro futuro, que son nuestros niños y niñas, para que tomen conciencia. Otro punto importante de la ley catalana es que se reconoce respirado el tema de prevenir las pérdidas alimentarias en la producción primaria, es decir, personas que van a los campos y esos productos descartados pues son aprovechados. De hecho, esta ley empieza ya a demostrar sus frutos, puesto que en junio de este año se publicó una noticia que los hosteleros catalanes son los más sostenibles, por lo que llevamos de verano, seguido por los valencianos. Entonces, alguna cosa bien estamos haciendo. Además, en mayo de 2022, el Gobierno catalán acordó que la contratación pública priorice los productos alimentarios saludables y sostenibles y, es más, incluye que el precio no podrá tener una valoración de más del 20% en el cómputo general para valorar una oferta. También un punto muy importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, que todo está por las nubes. El acuerdo, que es muy importante, incluye 5 puntos: garantizar una alimentación saludable, fomentar la adquisición de productos de temporada, promover la adquisición de productos de producción agraria ecológica, favorecer la adquisición de productos a granel, también importante para evitar el despilfarro, y el quinto punto es garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones establecidas en la ley aprobada de 2020. O sea, que aquí en Cataluña se aprobó y hacemos que se apruebe. Y bien, hasta aquí un breve resumen de lo que fue y de lo que es de momento la ley catalana. A ver, sí. No está yo. Sí. ¿Se oye? Sí, sí. Vale, gracias, Cristina. Bueno, pues siguiendo un poco con donde estábamos, entramos ya en lo que es el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio en España. Ese es el título de la ley, ¿no? Ley de prevención, importante, de las pérdidas y desperdicio alimentario. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros, es decir, el proyecto solo es un proyecto de ley, no está todavía aprobado, el 7 de junio. Y entonces entra en tramitación parlamentaria a partir de ya, es decir, ya está en tramitación parlamentaria, hasta el día 5 de septiembre se pueden presentar las enmiendas a esa legislación. Con la idea de que durante 2022 se apruebe y que esté en vigor el 2 de enero de 2023. Es muy difícil, porque el 5 de septiembre les ha pillado con todas las vacaciones de por medio, con lo cual las enmiendas van a tener que presentarlas de una forma apurada y tienen muchas otras leyes ahora mismo que aprobar en el Parlamento. Entonces, desde luego va a haber periodos de prórroga a esa fecha del 5 de septiembre porque no les va a dar tiempo a presentarlo, pero lo que nos han dicho los partidos políticos es que hay que presentarlo desde el 5 de septiembre. Que luego el trámite de la comisión del Parlamento que lo vaya a tratar vaya dando patadas adelante para poder valorarlo y trabajarlo, pero las enmiendas se deben presentar. Bueno, ahí tenéis también el enlace del documento. Si lo pincháis en vuestro portátil o en vuestro móvil, ahí vais al proyecto. Que no es muy largo, no es complicado. ¿Qué podemos decir de este proyecto? Pues que hubo un anteproyecto que salió en noviembre pasado, que nos hizo ilusión a muchos de los que estamos en este tema nos hizo ilusión, porque estaba bien, además teniendo la perspectiva de la ley catalana, pues no hacía falta hacer mucho, es decir, la ley catalana la propuso el Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento catalán, entonces, y aquí está el Partido Socialista, ¿no?, en España, no tenían más que copiar la legislación, porque está muy bien, es una ley muy ambiciosa, pero muy realista, que se aprobó por unanimidad. Entonces, bueno, pues parece como que iba bien la cosa. Bueno, pues en este tiempo, ahí se pudieron presentar aportaciones, algunas de vosotros también, de Encuentro y Solidaridad, y bueno, pintaba bien, pero en este periodo han estado hablando con la industria, con la distribución, con todos estos, y la han laminado, es decir, han dejado pintado, ¿no? El primer problema es que no tienen conciencia de la gravedad del problema.
O sea, estamos en una situación, no ahora, porque la guerra de Ucrania es especialmente grave, pero estamos viendo que dependemos para nuestra alimentación de todo lo que viene de fuera. Es decir, necesitamos gas para producir fertilizantes y sin fertilizantes, en principio y por ahora, no sabemos producir alimentos. Pero es que la roca fosfórica, la roca potásica, es cada vez más escasa, más inaccesible y más cara. Y además está lejos. O sea, está en Ucrania, está en Bielorrusia, está en Rusia, o en Argelia, o en el Sáhara. Tenemos, o sea, la situación de nuestro sistema alimentario tan poderoso es un sistema con los pies de barro, es decir, que tenemos un problema muy grave. Por supuesto, tirar alimentos debería ser algo que dijéramos, oye, esto a cero, ni hablar. Vamos a ver cómo se hace para que no quede ni una gota, ¿no? Ya veréis luego lo que os contaré de que, bueno, pues son todo excusas, ¿no? Desperdicio tampoco se desperdicia mucho en España. Así no se ha contestado a algún partido político. Obviando el problema, es decir, si no pensamos que ya ese problema, pues nos da igual. No sé si habéis visto las espigas, no son como las de trigo que nos enseñaban esta mañana. Sí. Las espigas de trigo, o sea, ese artículo es bastante interesante, ¿no? Bueno, ya he reducido la misión del anteproyecto. Hay un vídeo ahí que quería poner, pero no nos va a dar tiempo, entonces lo veis después de leer el documento. Y apuntaros ahí, Y estos el vídeo solo son 6 minutos, Bueno, pero veremos algunos. Bueno. Entonces entramos en el tema de objetivos. Bueno, es el título de la ley, y es una ley que ya es algo, una ley porque en principio iba a salir un decreto o no sé qué norma, con mucho menos rango, con lo cual cualquier otra ley le podría ningunear. Pero bueno, va a ser como rango de ley, que es algo bueno. Y en principio va a ser una ley a nivel nacional. El problema es que hay muchas competencias, como sanciones y desarrollos, que van a poder hacer o que tienen que hacer incluso las comunidades autónomas. Con lo cual, en vez de ser una ley única como en Francia no se lían con el que haya una ley por departamentos, no, aquí sí, ¿no? Es lo que nos pasa. Que luego pues será todo un totum revolutum que no será viable, ¿no? Objetivos. Los objetivos deben ser exclusivamente prevención y reducción de la pérdida de desperdicio por todos los agentes de la cadena. Y eso es importante, por todos los agentes de la cadena. Luego veréis qué es lo que va pasando con cada uno de ellos, ¿no? El objetivo es la prevención. En el objetivo, el Ministerio mete que economía circular, la sostenibilidad. No, el objetivo no es la economía circular. Ese será un elemento, será un argumento, será una idea de cómo se debe trabajar, pero la idea no es plantear la economía circular, ¿no? Eso será un desarrollo, ¿no? Pero sobre todo dice, por ejemplo, resolver las necesidades alimentarias. No, perdona, la ley no tiene que prever, o sea, no es para prevenir, o sea, no es para gestionar alimentos para la gente vulnerable, no sé, es la prevención. Y luego incluso, pues que ya en el ámbito va metiendo la ley de residuos. Cosas importantes, no aparecen objetivos cuantificables en el texto. Hemos estado hablando que la FAO, que la Unión Europea, que la estrategia de Campo a la Mesa. Bueno, pues la ley, sí, en el prólogo, en la exposición de motivos, que es donde meten todo, sí aparece, y en la ley de residuos sí aparece. En la ley de residuos sí hay una reducción y dice que para 2030 ya he tenido que reducir un 50% de residuos de la fase minoristas son tiendas y demás, y consumidor final, y un 20% de las pérdidas en toda la cadena. Fijaos que hay dos términos, residuos y pérdidas. ¿Eso quiere decir algo? ¿No quiere decir nada? ¿Es una forma de hablar y por no poner la misma palabra 2 veces? No. Ahí eso tiene su intencionalidad, ¿no? ¿Y a qué llamamos residuos? Porque es que el residuo puede ser cualquier cosa que no valga para la alimentación humana y vaya para la alimentación animal. Eso puede ser un residuo. Desde el punto de vista del despilfarro, eso es un despilfarro, algo que se ha producido para la alimentación humana y que va a ir a la alimentación animal, que se ha gastado para unos estándares de muchísima calidad para el ser humano, que luego vaya para la alimentación animal. Tú ahí estás tirando recursos porque has hecho un envoltorio, has hecho un transporte, unas normas de calidad, unas certificaciones, lo que se os ocurra, ¿no? Que para el animal no hubiera hecho falta, pero para el ser humano sí. Bueno, si bajamos un escalón de cada uno de esos, ya es un despilfarro, ya es un desperdicio. Bueno, pues aquí residuos a lo que llamamos. Porque residuos puede ser ese que pase a la alimentación animal
o lo que ya quede como residuo, algo que es sin valor en vertedero, ¿no? Definiciones. Fijaos, lo que decía la FAO, ¿no? que lo ponía al principio. Desperdicio de alimentos, según la FAO, es la disminución en cantidad o calidad de los alimentos como resultado de decisiones y acciones de minoristas, proveedores de servicios alimentarios y los consumidores. Y la pérdida de alimentos es lo mismo, pero en otros eslabones de la cadena, que son la venta al por menor, proveedores de servicios alimentarios y los consumidores. Es decir, uno está en la primera parte y otros en la segunda. No sé si os falta por ahí algún sector en esa definición. Los productores. Este es un problema que es en la FAO, en la Unión Europea y en la ley española. Los productores no están incluidos. Luego veremos por qué o intentar... ¿No son agentes de la cadena de suministro? ¿No los consideran agentes de la cadena de suministro? Y es más, acaba de decir que la ley dice que el objetivo es la prevención y la reducción de las pérdidas en todos los eslabones de la cadena. Por supuesto, el productor es un eslabón de la cadena de alimentos, o sea, es imprescindible, de hecho. O sea, sin ese no hay otro eslabón de la cadena. Pero bueno, pues quedan fuera, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas. El otro problema es que, según el proyecto de ley, desperdicio alimentario es la parte de los alimentos destinada a ser ingerida por el ser humano y que tendrá desechada como residuo. Como residuo, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué es un residuo? ¿Es algo que, lo que va a vertedero o lo que va a otro eslabón, a otro escalón de la jerarquía, ¿no? Y las pérdidas de alimentos son solo los productos alimentarios que se quedan en el campo. Es decir, el primero sería desde la cosecha, desde la comercialización de la cosecha hasta el consumidor final, ese es el desperdicio, y las pérdidas serían lo que se queda en el campo, motivado muchas veces porque nosotros compramos una fruta que es toda exactamente igual y que las naranjas pequeñas o las grandes o los cítricos o las coliflores no las queremos porque son pequeñas. Eso ya no es un desperdicio, o sea, es una pérdida y desaparece. O sea, a la vez que eso queda fuera, ¿no? Entonces, aquí hay, por lo menos en la parte de la FAO, hay un argumento que es qué es, y lo que diferencia es el lugar de la cadena, ¿no? Sin embargo, en el proyecto de ley dice que el desperdicio es una cosa y las pérdidas es en otro sitio. O sea, tiene dos criterios distintos. Y eso es peligroso porque, bueno, pues ya no... Es como decir, por ejemplo, que pérdidas no hay en los otros eslabones de la cadena. Es decir, un accidente, una rotura de un frío, cualquier cosita que pueda suceder en el transporte, en la distribución o en el consumidor final, pueden ser pérdidas. Es decir, en la industria hay pérdidas simplemente porque se pelan, ¿no? Porque pues hay cosas que se pierden. Bueno, pues las pérdidas aquí solo son las del primer sector, ¿no? Y luego, para agregarla más, pues ahí veis cuál es la definición de desperdicio alimentario que hace esa decisión delegada de la Unión Europea, que por lo que vemos no hace ni puñetero caso ni el gobierno ni nadie, ¿no? Aquí juntan partes comestibles y no comestibles, los productos que están, o sea, desde luego fuera de la producción primaria, no se consideran los que tienen aprovechamiento como subproductos, es decir, aquí quita así que si hay un subproducto de ese alimento ya no estaría incluido. No distingue entre pérdida y desperdicio. Bueno, al final, que para entendernos deberíamos tener una definición todos común, porque si no, no vamos a saber el productor a qué se llama pérdida, desperdicio, quién tiene que medir, por qué tengo que medirlo, qué es lo que tengo que medir, esto es una pérdida, o sea, y ese es el elemento clave, ¿no? Es decir, que en las definiciones ya tenemos algo que es imprescindible para saber de qué estamos hablando y poder medirlo y poder compararlo, pues no lo tenemos, ¿no? Son unas definiciones un poco claras, en el que, como veis en el proyecto de ley español, lo de la responsabilidad, que lo causa, pues está muy diluido. En la FAO parece más claro, ¿no? Que por lo menos una decisión que provoca ese problema, ¿no? Pero fijaos ahí, por ejemplo, excluye las definiciones, al principio sí que venían, los productos retirados por gestión de crisis. Todos esos camiones de pepinos que están en el cartel de no están por ahí, ¿no? De Top de Roche,
ese camión de pepinos, eso es de una situación de una gestión de crisis que, pues por temas sanitarios o por temas de mercado, o sea, el mercado no sabe qué hacer con ellos. Pues en vez de darle una solución, como debería dar la solución en esta ley, pues lo que hace es que eso se destruye. Camiones que se tiran directamente a la basura, ¿no? Bueno, pues la realidad es que, bueno, pues eso queda fuera de este ámbito. De todo lo que es gestionado por gestiones de crisis queda. Y luego las normas sectoriales, por ejemplo, los criterios estéticos, que si la manzana tiene que ser más grande, más pequeña, más brillante, tiene que tener motitas o de este color, o sea, por esos criterios se desperdicia muchísima fruta. Bueno, pues la norma de comercialización dice que eso, el sector puede decidir si eso es desperdicio o no. Es decir, que porque entonces ya dejamos fuera todos los criterios estéticos, no es un problema, que puede provocar y que provoca, de hecho, multitud, y ahí os invito a que leáis el libro de los martes feos, ¿no? Bueno, entonces, ahí es toda una confusión de que buscamos pérdidas, desperdicios, residuos, bueno, y luego el tema del despilfarro, que un poco lo que desde nuestro punto de vista invita a pensar es que hay una responsabilidad detrás de ello. Despilfarro no vale como término jurídico, pero sí vale como término social, y que pensemos que algo que suena a despilfarro suena feo, ¿no? Que no nos gusta. Bueno, en la cadena alimentaria, la fase de producción de alimentos se excluye, que es un poco lo que veíamos ahora, ¿no? Pero fijaos, un estudio que hizo el año pasado WWF decía que a esos 1.300 millones de toneladas que decía hace un momento José Esquinas, pues se le pueden añadir otros 1.200 millones de toneladas más que se provocan en el sector primario, que no se computan, que no están, porque la FAO no los quiere medir, la Unión Europea no los quiere medir, nadie los quiere medir, ¿no? Y a esa fase de producción en la ley ya no le ponen ni exigencias ni objetivos, se queda al margen. De hecho, el sector productor, cuando se ha reunido con el Ministerio, lo que se ha dicho es que ellos lo que tienen son pérdidas y que la ley es de desperdicio. Fijaos cómo se retuerce el lenguaje, las definiciones, es decir, lo que habéis dicho es que pérdidas es lo que se queda en el campo, ¿no? Bueno, pues esta ley a nosotros no nos afecta, porque esto es una ley sobre el desperdicio. Y pues nos está presionando. Y lo consiguen, ¿eh? Lo consiguen. Pues esos 1.200 que dices que no se tienen en cuenta son, por ejemplo, por el tema que estás hablando de los calibres, o sea, lo que no se recoge porque no se puede vender. Por ejemplo, sí, o porque es más pequeño o más grande, o porque hay un problema en el mercado. Y no se va a vender porque hay mucho. Claro, por lo que sea. Todo eso que recoge, lo que decía la Cristina, el espigueo, la rebusca, ¿no? Que están, o sea, ellos han recogido la Fundación Espigolados, que es una de las entidades con las que estamos trabajando, son una gotita en el mar, ¿eh? O sea, ellos tienen, a base de voluntariado y tal, el año pasado solo en algunos sitios en Cataluña, cuando les dejan y no sé qué tal, recogieron 700.000 kilos de alimentos. O sea, ellos solos, 700.000 kilos de alimentos. Bueno, y eso dice el Ministerio que nada. No dice nada. Además es algo... No, bueno, pues para que veáis que existe, ¿no? Existe. Bueno, eso que decíamos que subir las retiradas. ¿Esto es lo que decimos cuando se duerme? Y hay que ponerle aquí, a descansar. Vale. Bueno, el sector primario no está concienciado del problema, o es temeroso, o no sabemos muy bien por qué, pero no quiere estar ahí. No quiere ser juzgado por la sociedad como alguien que tira alimentos. Y entonces eso es una clave que sí que nos da gente que está trabajando con el espigueo y la que busca, ¿no? Que no se puede, si queremos ir y que se mida lo que pasa en el sector agrario, no se les puede responsabilizar de ello, aunque sean responsables. Pero lo importante es que, bueno, no son pérdidas ni desperdicios, nada, no existe. Pero déjame que lo mire para ver que eso existe, ¿no? Porque la realidad es que desaparece, ¿no? Y el espigueo, bueno, pues que tampoco está contemplado en la ley, pues es algo que permite recuperar alimentos, pero también poner en contacto a los productores y consumidores, hacer consciente de lo que cuesta. Yo me acuerdo mucho cuando fuimos el año pasado a la CCA, ¿no? Que decía, bueno, es que aquí estuvo uno que decía, bueno, el tema de los alimentos y tal, dice, cuando tuvo que aquí tumbarse a recoger las zanahorias y vio lo que costaba derriñonarse para coger zanahorias, dijo, no me vuelvo a quejar de una zanahoria que esté doblada, ni partida, ni nada, vamos, me las voy a comer todas estupendamente. Esa concienciación la tienes pues en cosas de estas, ¿no?
Ahí tenéis un artículo que escribimos de por qué debe preocupar al sector productor del ciclo del alimento. A un productor le debería doler ver cómo se tira el alimento a lo largo de la cadena, aunque no piense en el suyo, está solo en la cadena, ¿no? Y que luego además todos esos recursos que se han utilizado son recursos de menos que tiene el productor para producir el año que viene, con lo cual les estamos poniendo cosas muy difíciles. A ellos les debe interesar que lo midamos para que se sepa cuál es el problema que está ahí detrás, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pues ahí hay una labor muy importante. Bueno, ahí iba a ponernos un vídeo, hay dos vídeos, uno de, pues, de los caquis tirados en el suelo y cómo los recoge, los enseña a la cámara y para que veáis que están perfectamente, pero claro, se dejan caer porque no hay forma de... O aquí, pues, un estudio de la Universidad de Almería que exponía todo lo que se tiraba, pues, y que estaba estudiándolo y, bueno, pues, hacía un análisis muy interesante, ¿no? En cuanto a la cadena alimentaria, dentro de esos elementos, ¿no? De las fases ya intermedias de la industria, la distribución, la restauración, pues fijaos, en el anteproyecto aparecían un montón de exigencias obligatorias y, por supuesto, luego que eran sancionables si no las cumplías. Se han quedado en dos: en que hay que tener un plan de prevención en cada entidad del eslabón de la cadena, ¿no? Pero no pone nada más, no pone el qué es, ni qué ambición tiene, ni si hay que medir, no pone nada más. Simplemente que tienen que tener un plan de prevención. Y que luego hay que donar, que están obligados a donar. Fenomenal. Vale, los planes de prevención no sabemos lo que son, y la mayor parte ya lo tienen. Y por otra parte, dice que donar sí, pero si tú justificas que por tus razones laborales o económicas, o que, oye, que estás muy apurado ahora, que no puedes, que es que no puedes garantizar la seguridad y la inocuidad del alimento que donas, bueno, tú pon todas las excusas que te dé la gana y no dones, y ya está. Pero es que encima dicen que, por ejemplo, en Francia se puso digamos, el criterio de 400 metros cuadrados. Los supermercados de más de 400 metros cuadrados estaban obligados a hacer esa donación. Y aquí en España, eso es lo que ponía en el anteproyecto, 400 metros cuadrados, y aquí han calculado ahora 1.300 metros cuadrados. 1.300 metros cuadrados, por debajo de 1.300 metros cuadrados están el 85% de la distribución. Con lo cual, solo ya están obligados el 15%. Bueno, pues para esto no hace falta la ley, ¿no? Fijaos, obligaciones que había y que han pasado a ser buenas prácticas voluntarias, o sea, si quieres, si te viene bien, si eres majete. Oye, mira, buenas prácticas voluntarias son las que tienes que haber hecho ya, sin la ley. Si hay una ley será para que te obligue, ¿no? No, pues aquí lo que encima hace la ley es decir que son buenas prácticas. Pues tener buenas infraestructuras de transporte, de cadena de frío, formar y concienciar al personal de lo que está sucediendo, medir e informar de lo que está sucediendo. Bueno, pues, en fin, ahí aparecen los productos feos, los productos a granel. Permite la autorregulación, en que cada sector, pues que mire a ver lo que hace y que se apañen un poquito y intenten hacer un poquito esto. Bueno, pues nada, no hay obligaciones, pues nada, ¿no? Y mucha obligación con el tema de la inocuidad. Ahí tenéis otro vídeo. Y el consumidor final, que en el anteproyecto decía, perdón, en la exposición de motivos, dice que el consumidor final es el que tiene la fuerza. Es que el consumidor final somos los que mandamos en la cadena comercial y, por supuesto, que es verdad, ¿no? Pero luego no se le tiene en cuenta. Es decir, al consumidor final no se le exige nada, ni se le plantea nada, ni una exigencia, ni nada. Se deja ir, pero eso sí, se le carga con el mayor porcentaje de todo el desperdicio que hay a lo largo de la cadena, ¿no? Y que además carga con acciones de otros, por ejemplo, las normativas o las ofertas de 3x2 que en Francia están prohibidas. Aquí nos da miedo obligar un poquito a las empresas. En Francia obligan y sancionan si no cumplen, por ejemplo, con ese requisito, ¿no? Bueno, la administración también tiene ciertas obligaciones, pues como hay pues, sobre todo las últimas de planificación, pero no incluye que haya un presupuesto para ejecutar la ley, es decir, van a batir la ley y que cada uno se busque la vida. No hay una metodología de cuantificación, no hay una compra pública ante el Trifaro como el que acaba de decir ahora Cristina, no detalla una planificación y calendario, es decir, que bueno, pues ya iremos haciendo
un desarrollo reglamentario, ya iremos haciendo, ¿cuándo? ¿Dentro de 5 o 6 años? Pues no, o sea, así no vale, ¿no? Y no cuestiona la relación con otras leyes, que si veis, si os recordáis lo que yo decía en la ley francesa, iba relacionado, iba y afectaba a otras legislaciones, desde fiscalidad a sanidad, a educación, pues aquí eso no sucede, ¿no? El tema de la medición, que es importante, ¿no? No sé si se ve bien, pero porque lo pongamos en perspectiva, ¿no? La primera banda es el PIB de España y el valor de desperdicio alimentario a nivel mundial pues es la línea roja, ¿no? Y la ayuda alimentaria en el mundo. Bueno, comparamos cosas que parece que son parecidas, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la cuantificación, que es una cosa que debe hacerse muy bien y debe especificarse bien qué es lo que hay que medir y cómo hay que medirlo para que sepamos valorar, evaluar, ver si mejoramos, pues prácticamente no hay obligación de medir en cada eslabón, en cada agente de la cadena, y ha desaparecido el análisis cualitativo. Es decir, solo van a medir en kilos o en litros, pero no es lo mismo un kilo de naranjas que un kilo de solomillo de ternera, ¿entienden? ¿No? Pues eso ha desaparecido, eso lo han quitado también. Y luego que fijar la metodología, y eso no es nada. Y luego la cuantificación se deja a la ley de residuos. Volvemos a pensar otra vez que estamos hablando de un enfoque de residuos, de un enfoque de productos sin valor, no de recursos que hay que cuidar. Ahí tiene importancia lo que tú has dicho, ¿no? El cuidado de los recursos. No, o sea, directamente vamos a ir a medir residuos, por lo cual eso tiene pues, muchos problemas. Para ver un ejemplo de lo que es una cuantificación, ¿no? Hace una semana el gobierno vasco ha sacado este proyecto de cuantificación, o sea, no un proyecto, sino un desarrollo de cuantificación, ¿no? Ahí es donde viene esa definición de lo que es el desperdicio alimentario que vimos antes, lo han hecho esta gente, y ya han hecho una cuantificación. Bueno, ya sabemos algo. En los hogares se tira un 45%, en la distribución un 20%, en la manufactura, industria un 24%, en el canal Oreca, que es pues, hostelería y restauración, casi un 10%, en la producción primaria un 1,6%, pero también desde fuera ya de la cosecha. Bueno, pues vamos teniendo datos, sí, pero han hecho un cálculo y por lo menos sabemos algo. Si comparamos, ese es el estudio, que lo podéis ver también, y si comparáis, por ejemplo, los datos que hay ahora, que ha presentado pues, Euskadi, con los que da la Unión Europea, pues veis que hay diferencias significativas, ¿no? La distribución, según la Unión Europea, es el 5%, que es la línea verde, y sin embargo, según el estudio de Euskadi de una semana, pues es el 20%. O sea, eso es importante, de un 5 o un 20% cuando te dice la distribución. O sea, nosotros no tiramos. Oye, perdona, depende de cómo lo tiramos, ¿no? O sea, pues hay que hacer eso, hay que hacer realmente una medición de condiciones. A ver si me deja pasar. Sí. Ahora, ¿no? Bueno, otro estudio, que también lo tenéis ahí para que echéis un vistazo. Hábitos de aprovechamiento de los alimentos en España, ¿no? Una primera encuesta. Eso se han hecho 2.000 encuestas. Esto también ha salido hace muy poquito. Dice, no se tira nada un 15%, se tira poco un 45%, se tira algo, que no sé la diferencia entre poco y algo, un 25%, se tira bastante un 11% y se tira mucho un 5%. Conclusiones. Entre los que tiran algo poco y nada, hay un 85% ya. Bueno, suma 101, para los que sois un poco... Pero un 85% dice que no tira nada, poco o algo. Siempre, claro. Los que dicen que tiran nada, es que tiran un poco. Los que tiran poco, es que tiran algo. Los que tiran algo, es que tiran bastante. Los que dicen que tiran bastante, es que tiran mucho. Esa es la realidad. Plantearlo, comentadlo con vuestros compañeros de trabajo o de la familia. Oye, yo estoy con este tema, el otro día en una cooperativa y tal, yo estoy trabajando en este tema, yo no tiro nada. Eso es lo que te crees tú. Digo, estoy yo súper concienciado y tiro yo, o sea, tú no vas a tirar. O sea, no estamos concienciados, ¿no? Pero esa es la realidad. Es decir, que es así, hay que medir. Y hay que medir eso. El por qué. De los encuestados decían el 70% por descuidos, por pereza, un 25% porque la comida vale poco y, bueno, pues se menosprecia. Un 15% por calculo mal, falta de previsión, un 15% por falta de tiempo, un 9% por desconocimiento.
hay que saber cuáles son las causas, porque es que si no, damos palos de ciego. ¿Cómo vas a resolver un problema si no sabes cuáles son las causas, ¿no? Esa es la realidad. Este estudio luego va haciendo otro tipo de estadísticas sobre qué es lo que más se tira, pero lo hace por sexos, por un tipo de estatus social. Bueno, pues va analizando por todos los... Y estos han detectado que el sector que más tira es el que está comprendido entre los 25 y los 40 años. Y les han preguntado por qué. Bueno, pues por el estilo de vida, por las prisas, porque consumen muchos productos transformados, porque consumen muchos productos comprados fuera ya muy elaborados, porque se les estropea, porque se ven obligados a comprar 3 manzanas cuando solo necesitan una. Bueno, pues analizas y entonces ¿cuándo puedes resolver el problema? Si no medimos, no tenemos ni idea de cuál es el análisis, pues es difícil, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, pues el estudio es muy completo y muy interesante, ¿no? Lo que decíamos de las causas, ¿no? No se analiza, no se investiga por los problemas. Y no voy a entrar porque no nos da tiempo, porque estamos mal de tiempo. Acelera. Acelera. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis todo tipo de causas, ¿no? De que todos yo creo que conocemos cuáles son las causas por las que tiramos. En vez de pararse, pues a ver, el tema de la conciliación o los alimentos, un sistema alimentario que busca la hipertensión, la hipertensión, exceso de consumo, bueno, pues dar una vuelta a ver la forma de tus frutas feas, ¿no? O sea, bueno, pues cosas, ¿por qué se tiran los yogures? El 20% de los yogures se tiran por la fecha de caducidad, cuando no deberían tener ni fecha de caducidad, y esto está empezando a cambiar, ¿no? Es una cosa en la que el proyecto de ley no entra, es decir, intocable, como es el tema de la fecha de consumo preferente, no se puede consumir un producto con fecha de consumo preferente pasada, eso es mentira, pero bueno, pues no lo quieren tocar y en vez de guiarnos por nuestro sentido común, pues tenemos que guiarnos en vez de la etiqueta esa que decías tú ayer, que era muy interesante, eliminar todas las fechas de caducidad y solo esa etiqueta, que es la que detecta si sí está bien o está mal. Todo lo demás fuera. Bueno, pues ahí hablar, ¿no? Y las consecuencias. Por supuesto, el proyecto de ley no se plantea cuáles son las consecuencias de este modelo. Y entonces, pues, nos importa poco lo que esté pasando. ¿Cuáles son las consecuencias? En muchos casos lo que piensan es que así se vende más, que así la distribución vende más, que el transporte se mueve más, que hay más movimiento, que hay más IVA, ¿no? de todos los productos. Al final ese es un argumento que tiene, ¿no? Pero evidentemente ocurre todo eso, ¿no? Pues aquí tenéis los datos de la huella de carbono, la huella de hídrica, a nivel económico, pues casi entre 750.000 millones y 220.000 millones de dólares al año. La jerarquía de aprovechamiento, que este es uno de los argumentos clave en nuestro posicionamiento, que aunque la ley es sobre prevención, la prevención no es lo primero que se les propone a todos es que lo primero que tienen que hacer con sus residuos es la donación. Oiga, y la prevención, y que planteese por qué tiene que llegar esta donación. Si lo que hay que hacer es ver por qué no tiene que llegar a ser donada, ¿no? Y lo que nos encontramos es que no hay un análisis de ese estilo y que además lo primero es la donación, ¿no? Que es lo mismo que hace la ley de residuos. Entonces volvemos otra vez a lo mismo y estamos en un círculo del que, bueno, las excusas para saltársela. Esa es la jerarquía, que esta sería la jerarquía ideal, que el primero sería la reducción en origen, la prevención, cosa que está muy laminada por esta ley, ¿no? Y la donación, que aparentemente esa es la solución primera que dan, luego se regula a medias, es decir, que no es una ley de donación, aunque lo parezca. Y entonces lo deja también ahí, que la donación es lo importante, pero tampoco sabemos cómo hay que hacerlo. Pero fijaos, la gran distribución dice que 9 de cada 10 empresas de la gran distribución donan. No, sí tengo algo. 9 de cada 10 donan. Sí, claro, ¿cuánto? Tiras 200.000 kilos y donas 2. Sí, donas, ¿no? Sí. Y planes de prevención ya tienen el 73% de la gran distribución. O sea, ya lo tienen cumplido, es decir, no hace falta ni la ley, porque ya lo tienen cumplido, ¿no? Pues fijaros, un poquito este es el tema, ¿no? De aquí se ve el quesito verde son los únicos supermercados que están por más de 1.200 metros cuadrados. Bueno, y las sanciones, pues claro, o sea, son necesarias porque aquí si no, no entendemos.
Si no hubiera sanciones cuando lo de la ley del tabaco o cuando la ley de la calidad de la cadena alimentaria o la cadena de conducir, si no nos quitan los puntos, no atendemos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues todas las sanciones han pasado a ser de carácter leve, salvo 3. No tenemos plan de prevención. No tener un plan de prevención, que es como decir no tener el papel, pues ya si te sancionan por esto es que eres gilipollas, ¿no? Discriminar en la donación, que es, ahí sí que entra el detalle de Lozana, todo tipo de discriminaciones. O sea, hace un párrafo así, diciendo todo tipo de discriminaciones que puedes tener, por sexo, por raza, por no sé qué, ¿no? Discriminación, ya está, ¿no? En eso sí que se para nada. Como este gobierno es así, pues tiene que poner todo tipo de discriminaciones, ¿no? Y luego ser reiterativo en las sanciones. Y ya han eliminado algunas, como el tema de higiene, o no cuantificar e informar de lo que cada uno tira. Y si no informamos o no obligamos a medir, ¿qué coño nos da para hacer? No vamos a saber lo mismo dentro de 3 años. Nada. Sí, sabemos que se desperdicia, pero no sabemos ni dónde, ni cuánto, ni por qué. Bueno, y todas las sanciones se han reducido en cuantía. Falta un sistema motivador, es decir, no solo sancionar, sino que el que lo hace bien, pues vamos a darle una etiqueta o un premio o lo que sea. Bueno. Y desde ahí, pues, y con esto voy terminando, a la sociedad civil se nos ha echado bien. O sea, han escuchado a la industria, a la distribución, han escuchado al sector productor incluso, pero a la sociedad civil, a la gente que está trabajando desde hace muchos años, y no hablo por nosotros, pero hay gente que lleva muchos años haciendo el espigueo en Cataluña, o la gente que ha trabajado en la ley catalana, no se les ha hecho ni puñetero caso. Bueno, pues desde que se ha creado o sea, ya habíamos trabajado unos meses antes en la otra ley, ¿no? Pero, quiero decir, en el anteproyecto, pues hemos creado una plataforma abierta, colaborativa, que no tiene cargos, no tiene entidad jurídica, no tiene nada, que simplemente es colaborar y echar una mano en sacar esto adelante, ¿no? Y en este mes y medio desde que se ha creado el proyecto, pues hemos hecho una presentación de propuestas conjuntas a la consulta pública del anteproyecto. Se ha propiciado un encuentro con la sociedad civil con el Ministerio, cosa que ellos no habían hecho, que hemos tenido que propiciar nosotros. Y luego hay un documento de valoración general, que podéis pinchar, de valoración general de la ley, y un documento de enmiendas ya directas de esas que hay que presentar, porque hay que presentarlas ya a los partidos políticos. Los que han presentado antes del 5 de septiembre, había que presentarlas ya. Y esto se ha hecho por como unas ganas. Y ya está, en menos de un mes hemos preparado todo esto. Nos hemos reunido ya con el PP, nos hemos reunido con Compromís, con Podemos y bueno, no sé con Esquerra, con Vox también. Curiosamente, mejor Vox que PP, o sea, por lo menos a la forma de hablar, ¿no? Y con otros eslabones de la cadena alimentaria, y se van a hacer pues, ciertas labores de concienciación a partir de septiembre, ¿no? Una movilización en medios de comunicación y en redes, acciones de calle de septiembre en las que estáis invitados, ¿no? Y bueno, pues también en la Comisión de Agricultura del Congreso, bueno, pues ahí que veis, el Congreso es gigante y hay 4 pringadillos, pero bueno, que estamos haciendo llegar pues una serie de enmiendas al Congreso, ¿no? Y con esto lo dejo porque veo que me voy de tiempo y demás. Tenía alguna cosilla más, pero no.